Amén. Vamos a orar. Señor, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu misericordia, por tus bondades, por tu amor, Señor, para con nosotros, por tu gracia, Señor, incomparable, tu gracia inigualable, Señor, con que nos ha amado en Cristo. Gracias, Señor. Te pido, Dios, que habla en nuestros corazones, que nos permita ver a Cristo por medio de la exposición bíblica y que podamos, Señor, ajustar nuestras vidas a tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude a aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor, y que podamos, Señor, rumiarla durante todo el transcurso de la semana, que el poder de tu palabra nos cambie y nos transforme. En el nombre de Jesús. Vamos a leer en la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 17 al versículo 24. Vamos a estar hablando hoy de nueva vida en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 17 hasta el versículo 24, y dice el texto: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que no andan, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Estos versículos bíblicos, versículos 17 al 24, Pablo pasa a darnos aquí, pasa de lo específico o de lo general a lo que él estaba tratando en la epístola. Ahora pasa a lo específico y nos da el apóstol 4 características del andar del viejo hombre, o sea, cómo andaba el viejo hombre, y nos da 4 características, y luego pasa a darnos 4 características más de la manera en que debe andar el nuevo hombre, y pasa a presentarnos la vida antigua a la nueva vida en Cristo, que sería ya lo que es la última parte de esto que vamos a iniciar hoy. El apóstol Pablo nos hace un llamado a que ya nosotros no andemos como los gentiles, que ya nosotros no andemos como andan los gentiles o como andábamos nosotros. El apóstol Pablo está diciendo que no andemos como aquellos que no son cristianos. Y aquí bien podríamos aplicar eso, los gentiles, como los que no son cristianos. Nosotros nunca vamos a poder llevar a cabo la obra de Dios viviendo como vive el mundo, viviendo de manera impía como viven los que no son cristianos. Hay dos cosas: o somos del mundo o somos de Cristo, pero no ambas cosas. Por eso la Escritura nos enseña que de una fuente no puede emanar dos aguas, dulce y salada. O es dulce o es salada. O somos cristianos o no somos cristianos. El llamado es a no andar como andan los que no son creyentes. Ese es el llamado que hace ahora el apóstol Pablo. Y es poner como en expectativa que si alguien tiene que imitar, es el mundo quien debería imitar a la iglesia y no la iglesia imitar al mundo. O sea, es el inconverso quien debería imitar al cristiano y no el cristiano imitar al inconverso.
Y muchas veces pareciera como si esto es todo lo contrario, como si nosotros anduviésemos recogiendo toda la basura del mundo para nosotros santificarla y luego exhibirla como parte de nuestra adoración y parte de nuestro culto a Dios. Efesio era una ciudad comercial y era una ciudad de gran notoriedad cultural para el imperio romano. Se jactaban ellos de que tenían el templo, el gran templo de la diosa Artemisa, que era considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero esta ciudad también era una ciudad que le llevaba la delantera a cualquier ciudad en cuanto a lo que es la inmoralidad sexual. Algunos historiadores, de hecho, califican a la ciudad de Éfeso como la ciudad más lasciva de Asia Menor. Y esto era una especie de atractivo para que muchos extranjeros pudieran llegar allí y pudieran disfrutar de toda esta perversidad. Era una ciudad importante, Y eso significaba que todo el que estaba allí de una forma u otra estaba involucrado en la inmoralidad de la ciudad y en el paganismo de la ciudad. El templo de la diosa Artemisa era el centro de la ciudad, pero también era el centro de perversión de la ciudad, como lo son o como lo eran todos esos grandes templos religiosos paganos, que sus rituales y sus prácticas eran haciendo culto no solamente a la persona, sino a la depravación del pecado en sentido general. Habían todo tipo de depravación que usted se puede imaginar, se realizaban en torno a lo que era este templo de la diosa Artemisa. Eran comunes las orgías allí, el intercambio de pareja del mismo sexo y todo tipo de aberraciones que usted se puede imaginar estaban contempladas en aquella ciudad. Artemisa era, como se conocía, la diosa del sexo, y era representada por un antiestético y repugnante personaje que era como una fusión o un tipo de cruce entre una vaca y un lobo. Y este personaje repugnante era lo que representaba a esta diosa. En el templo de Artemisa, o Diana, que era como se conocía también, habían unas 1000 prostitutas que estaban al servicio de todo el que iba allí. Eunucos, habían cantores, danzarinas, sacerdotes y sacerdotisas. Y en toda la ciudad habían ídolos que se vendían y que estaban fijos en exhibición de Artemisa. De todo tamaño y todo precio habido sí por haber, porque al final también era un comercio, y por eso era una ciudad tan importante, esta ciudad de Éfeso, porque representaba un poderío económico por la actividad promiscua que hacía esta ciudad. Gozaban de una popularidad increíble en cuanto al tema religioso y utilizaban mucho la plata para poder hacer las cosas que hacían. Era una ciudad complicada en cuanto a lo que era la depravación social, la depravación sexual, perdón. Y la iglesia en Éfeso era una pequeña iglesia, una iglesia diminuta que estaba compuesta por personas que eran menospreciadas por los demás que vivían allí, porque estaban alrededor o estaban disfrutando de la perversión que le proveía la ciudad. Y los creyentes en Éfeso, allí, estos creyentes eran menospreciados por los demás, incluso por
por sus conocidos. La mayoría de los creyentes habían pertenecido anteriormente a lo que era el paganismo que había en la ciudad, y por eso el apóstol Pablo le está diciendo: recuerden la forma y la vida en la que ustedes vivían, tienen ahora que vivir como cristianos y no como impíos, no como inconversos. Y es el llamado que está haciendo el apóstol Pablo. La mayoría de los creyentes, los que eran de esta iglesia, de una forma u otra, habían también estado enredados, involucrados en todos estos asuntos de esta promiscuidad sexual que había en esta ciudad. Pero los creyentes ahora estaban sometidos a un sinnúmero de tentaciones y tenían luchas intensas con sus deseos pecaminosos, con su concupiscencia y su fidelidad a Dios. Tenían ellos que estar cuidándola momento a momento, porque había una lucha interna de ellos con lo que estaba a su alrededor y con lo que estaba dentro de ellos mismos. Y algunos recaían en hábitos de pecado, en cosas que hacían en su antigua vida pasada, y eran arrastrados por su concupiscencia pecaminosa. Y Pablo le está diciendo: no anden como andan los que no conocen a Dios. No anden como ustedes andaban cuando ustedes también eran de ese mundo. No anden como ustedes andaban cuando ustedes no eran creyentes y andaban detrás de todas esas perversiones y de todas esas perversiones sexuales, de toda esa depravación. Cuando ustedes andaban detrás de todo eso, ahora ustedes no deben andar así, porque ahora ustedes tienen un distintivo que dice que ustedes son cristianos, que son propiedad de Dios y tienen que honrar a Dios con su forma de vivir. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Su vida pasada debe quedarse en el pasado. Y no deberían, ni ellos ni nosotros, hablar con pasión de la vida pasada, sino más bien con vergüenza. Yo no sé si usted ha visto gente testificando de su vida pasada, que lo disfrutan y lo dicen como con ese sabor, hablando de esa vida que yo hacía esto. Y usted ha escuchado gente que dicen que eran brujos antes de ser cristianos. Y todos los detalles que dan es como alimentando ese deseo al que no lo es. Entonces, ¿en qué glorifica a Dios hablar de todo eso? ¿Dónde está Cristo en medio de eso que tú estás diciendo cuando tú estás narrando tu antigua vida? ¿Dónde está la glorificación del nombre del Salvador? Yo hacía esto y mira, y yo recuerdo uno que decía: mira, y eso era más bueno. Hermano, esa vida en la que nosotros vivíamos sin Cristo no era una vida buena. Y en vez de a nosotros sentirnos orgullosos por lo que vivimos, deberíamos sentir vergüenza, porque donde no está Cristo no puede ser ni es una vida buena. Todo lo contrario, debería darnos vergüenza por la manera en la que nosotros vivíamos. Pero son cosas que suceden. Nosotros estábamos perdidos y Él nos encontró. Nos salvó y nos libró de la ira de Dios. Mire cómo lo dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 4, versículo 3. Dice allí el apóstol Pedro: baste ya el tiempo pasado para haber hecho todo lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos le parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Nosotros andábamos en todo esto. Nosotros andábamos en desorden sexual, andábamos en eso, andábamos
en el mundo respondiendo a nuestros deseos y apetitos carnales. Algunos más chismosos que el tipo de allá abajo. Otros que se alegraban del mal ajeno. Otros que eran borrachos, que bebían más alcohol que agua. Y siempre estaban en parranda y salían de una parranda para meterse en otra. El problema ahora es que ahora nosotros somos cristianos, ahora nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y ahora nosotros tenemos una ciudadanía celestial y ahora nosotros deberíamos comportarnos a la altura de lo que nosotros somos y lo que somos es cristianos. Eso indica que ahora nosotros no debemos ser igual. Nosotros somos nueva criatura. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios, ustedes no saben que ustedes son nueva criatura en Cristo, que las cosas viejas pasaron, que ustedes son ahora un nuevo ser y que su antigua vida quedó o debería quedar en el pasado. Cristo mora ahora en ustedes por medio del Espíritu. Y ustedes tienen que honrar eso. Y ya no deben vivir esa vida depravada que vivían antes. Ya deben entender que ustedes son cristianos. Ni depravados, ni alcohólicos, ni parranderos, ni chismosos, ni picapleitos. Cristo vive en ustedes, dice Pablo. Y si Cristo vive en ustedes, ustedes son una nueva criatura. El mundo y sus deseos no deberían ocupar el primer lugar en nosotros. Y nosotros deberíamos entender esto y no tomar pose delante de quienes no nos conocen para que quien no nos conozca diga, oh, pero mira, no deberíamos tomar pose. Somos lo que somos y punto. Y lo que somos es cristianos. Porque a veces nosotros creemos que muchas veces que nadie nos conoce. Y en el trabajo a veces actuamos de una manera y cuando estamos en otro contexto de otra manera, porque creemos que nadie nos conoce. Y siempre hay alguien que está esperando que nosotros nos comportemos como cristianos. Siempre hay alguien que dice, cristiano. Ahí no vive ningún cristiano. Por eso algunos dicen, yo no sé si usted lo ha escuchado, que dicen que tú eres cristiano, pero los cristianos no hacen eso. Pero fulano dice que es cristiano, pero los cristianos no hacen eso. Porque ellos saben cómo debe actuar un cristiano. Porque ellos están pendientes a los cristianos. Ellos no son salvos. Ellos están más perdidos que el hijo del imbe, como dicen por ahí. Pero ellos están pendientes a lo que hacen los hijos de Dios, porque los hijos de Dios son sal y luz. O deberían. Y ellos están pendientes a todo lo que nosotros hacemos. Yo recuerdo que una vez me contaron una anécdota de un pastor. Un pastor que cuando él, antes de ser creyente, él jugaba mucho gallo. Y vivía metido de gallera en gallera. Ahí le brilló los ojos a algunos hermanos que estoy mirando aquí de frente. Y vivía metido de gallera en gallera él. El Señor lo trae, él se convierte. Y dejó eso, ¿verdad? A él le gustaban los gallos. A mí me gustan los gallos también, yo lo admito. Me gustan los gallos. Guisado con un arrocito blanco y unos guandulitos con coco y un aguacatico. Muy buenos que son los aguacates, pero es que los gallos, pero es que echarlo a pelear, eso no, para mí no, eso para mí no tiene nada. Pero a este señor le gustaban y le gustaba ir a gallera. Podemos decir que ese era el vicio que él tenía antes de ser cristiano. Luego me dicen que luego que tenía varios años en el pastorado, entonces empezó a ver que hay cosas que él podía darse el lujo de hacer, porque ya él era lo suficiente maduro. Y a un amigo le compró un gallo
lo tenía en el patio, le hizo un, ¿cómo que se llama la cosa esa que? Un rejón, yo era para ver si aquí habían galleros. Le hizo su rejón y, y ahí él vivía bregando con su gallo. Y después que tú tienes un gallo que tiene que echarle hasta alcohol, algunos tragos hasta se van. Y comenzó a preparar el gallo para, como si él lo fuera a llevar a pelear para la gallera. Y cuando ya él entendió que estaba listo, echó su gallo en una bolsa donde lo echan los gallos. Yo no sé cómo se llama eso. Le dije ya que a mí no me gustan los gallos, que ya me gustan nada más guisados. Y echó su gallo y corrió para el interior con su gallo. Entró a una gallera, pesó el gallo y cuando lo puso ya para pelear, que estaban apostando ya al gallo de él y al al otro gallo que se iba a enfrentar el gallo de él, dicen que alguien voció, voy, mira al gallo del pastor. Voy, mira al gallo del pastor. La vergüenza. Él dejó el gallo y se fue. Yo no lo hubiese dejado, yo lo mato y me lo como. Dejó y se fue. Porque a veces donde nosotros menos pensamos, hay personas que saben lo que nosotros somos y que están esperando que nosotros actuemos como actúa un cristiano. Y cuando nosotros hacemos algo que no deberíamos hacer, son ellos los primeros que dicen, oye, ese no es cristiano. Oh, y ese esto. Oh, pero y este no es aquello. Usted dirá, pero ¿qué no importa? A mí no me importa lo que digan la gente de mí. A mí me importa lo que diga Dios. No, no es así. Porque el Señor dice que nosotros debemos ser carta leída. Y el que nos ve y nos lee a nosotros debe ver a Cristo. Y Cristo debería ser lo que nosotros le proyectamos a los demás. Y cuando los demás nos ven accionar, deben ver a Cristo. Y deben glorificar a Cristo. Y deben exaltar a Cristo. Porque nosotros vivimos como Cristo y para Cristo. Esa debería ser la idea. Que nosotros hagamos todas las cosas que hacemos. No como antes la hacíamos, sino como dice la Biblia que tenemos que hacerla. Y no creernos que podemos darnos ahora el lujo de hacer lo que antes hacíamos. Y nos excusamos diciendo, en realidad eso no es nada. O en otros casos nos queremos lo muy maduro como para nosotros poder lidiar con el pecado. Y nunca seremos lo suficientemente maduros y nunca seremos lo suficientemente fuertes como para nosotros pelear con nuestros deseos pecaminosos, como para nosotros imponernos al pecado. Nunca seremos lo suficientemente fuertes para eso. Necesitamos la fuerza del Señor, necesitamos someternos al Señor, necesitamos ir a enfrentar nuestra propia concupiscencia con la ayuda y la fuerza del Señor. Si no, vamos a sucumbir ante el pecado. Y reconocer siempre que nuestras fuerzas son inútiles. Quien venció el pecado fue Jesucristo, no fuimos nosotros. Por eso cuando vamos a enfrentar el pecado, debemos enfrentar el pecado con quien venció el pecado en la cruz, no nosotros solos, a mano pelada, como dicen. No. Todo empieza cuando nosotros nos damos un chin de libertad. Nos damos un chin de libertad. Y el que era alcohólico, que consumía alcohol dice ahora, no, es que una copa no es nada. Pero para ti sí, porque tú tenías problemas con el alcohol. Y empieza con una copa, termina con 7 botellas y haciendo el 4. Ustedes saben que todo el que está borracho siempre dice, te voy a hacer 4 para que tú veas que yo no estoy borracho. El que era chismoso dice ahora,
No, 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 yo no estoy chismeando, yo estoy haciendo una crítica constructiva. El que era rebelde y hacía lo que le daba la gana por encima de quien sea, ahora no se somete a nada ni a nadie. No hay pastor que lo pueda someter, no hay líder que lo pueda someter. Entonces ahora él es un cristiano de las redes. Un cristiano de redes donde él ve culto por las redes y cosas porque no se puede someter a la autoridad de nadie. Y lo cierto es que al final todos queremos justificarnos y todos quisiéramos decir, eso no es nada. Y en el eso no es nada se pierde el respeto y se pierde la pasión por las cosas espirituales. Y olvidamos que no solo de que yo sea lo suficientemente maduro como para yo poder entender qué es pecado y qué no es pecado. No se trata de eso nada más. También se trata de que mi hermano se pueda exponer a eso que en mi madurez yo entiendo que no es nada, que mi libertad puede dañar la conciencia de mi hermano, que es lo que dice el apóstol en la carta a los Corintios. Entonces ahí donde el amor me va a llevar a yo limitar mi libertad por amor de mi hermano, no que mi hermano se mantenga siendo un tirano, no, nada de eso. El apóstol Pablo dice que si el yo comer carne hace que mi hermano peque, pues que no la coma. O sea, si hacer algo que tú entiendes que no es pecado, algún otro hermano entiende que es pecado, no lo haga, no porque sea pecado, sino por la conciencia de ese hermano. Por eso que yo no como molondrones. Por la conciencia de mucha gente, para que no se vayan a perder. Entonces, ¿qué yo hago? Yo mejor no como molondrones y así estamos en paz todos. Aplíquenlo y verá qué pasa. Pero en fin, el apóstol Pablo dice que no debemos andar como nosotros andábamos antes de nosotros ser cristianos. Porque ahora nosotros somos luz y ahora nosotros deberíamos alumbrar al mundo con esa luz, con nuestra luz. Y tenemos que reconocer con dolor que hay creyentes que no llegan ni siquiera a carbón apagado, mucho menos a ser luz, porque viven como impíos y quieren que lo traten como cristianos. Todo lo que nosotros hacemos y decimos, todo debe decir que nosotros somos cristianos. Nuestras redes sociales deben decir que somos cristianos. ¿Dicen nuestras redes sociales que somos cristianos? ¿O nosotros andamos siguiéndole el jueguito y haciendo todas las payaserías que están haciendo los impíos? Piense y haga un paralelismo en lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios, cómo se vivía una vida depravada en esta ciudad y cómo vive el mundo hoy de manera depravada, haciendo todo lo que tiene que hacer para su propia satisfacción y deseo, alimentando su orgullo, y cómo muchas veces nosotros hacemos o imitamos esas cosas que el mundo hace. Usted ve a los cristianos hoy dando cintura en TikTok, bailando en TikTok y haciendo TikTok que tú dices, wow, ese es cristiano, wow. Bailando canciones que denigran a la mujer, que denigran a la sociedad. Porque como eso es lo que está de moda, ¿verdad? Vamos a hacer todo lo que está de moda. Yo he leído y lo he dicho en otras ocasiones, en muros de cristianos, mensajes que suben los cristianos a las redes sociales orándole a Dios. Ellos no oran en la casa, ellos no oran en la iglesia, ellos no oran en ningún lado, pero sí oran en las redes sociales y escriben en las redes sociales al Señor una oración para que el Señor lea su oración, porque parece que la Biblia dice, y todo cristiano que necesite orar, vaya a las redes sociales y nuestro Dios que lo escuche en las redes sociales también le va a contestar por las redes sociales. Debería ser que dice así su Biblia.
pero no oran en la casa, no oran en la iglesia, pero sí oran por las redes sociales. Y parecería como que hemos perdido la sensibilidad a la oración y que el exhibicionismo en las redes sociales es lo que está primando. Y ni decir si fallece algún familiar, que le escriben al familiar también por ahí, como si en el cielo o en el infierno ellos tienen también redes sociales para contestar y ver lo que usted está escribiendo por ahí. Pero al final, eso es una demostración de nuestro ego. Eso es lo que habla de nuestro orgullo. De cómo usted quiere que los demás lean un mensaje suyo y digan, wow, pero qué espiritual es. Y el que tiene que presumir espiritualidad es simplemente porque carece de espiritualidad. Andar como Cristo, no andar como nosotros andábamos cuando nosotros no éramos creyentes. Y el apóstol Pablo nos presenta primero 4 características del hombre sin Dios y luego nos presenta 4 características del hombre que está en una nueva vida, en una relación con Cristo. Mire nuestro texto. Las 4 características que nos da el apóstol Pablo primero del hombre sin Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y lo primero que vemos es la vanidad de su mente. Es lo primero que Pablo nos presenta. Gente que anda y se comporta de acuerdo a cómo piensa y no piensan nada bueno. ¿Tú quieres cambiar tu manera de vivir? Pablo nos dice que para tú cambiar tu manera de vivir, primero tienes que cambiar tu manera de pensar. Mire cómo lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Nuestra manera de pensar, eso es lo que va a determinar la forma en la que nosotros vivimos. El hombre tiene una mente reprobada, tiene una mente que actúa mal. Cuando Cristo llegó a nosotros, lo primero que Cristo cambió fue nuestra manera de pensar. La mente del impío y la mente del cristiano no son iguales, no piensan iguales. El inconverso y el cristiano no deberían pensar igual. Porque el inconverso, el que no es cristiano, está centrado en sí mismo. Y el cristiano debería estar centrado en Cristo y su gloria. Debemos, como cristianos, nosotros cuidar nuestra mente. Lo segundo que el apóstol Pablo presenta es la ignorancia de la verdad. O podemos decir, la ignorancia espiritual. Personas que desconocen a Dios. Personas que no conocen la palabra de Dios, pero hablan como que si son científicos de la NASA graduados en Biblia. Y usted le explica y le cita un versículo bíblico y ellos le citan 80 y le dicen, no, así. Pero viven como si Dios no existiera. Discuten solo por discutir, solo por la sensación de poder tener la razón. No porque
quieren edificar a nadie. No, es porque su orgullo está siendo afectado y ellos necesitan exhibirse para poder siempre alimentar su ego. Y esa ignorancia espiritual es fruto de una vida sin Dios. El hombre sin Dios no responde a la verdad, no aplica la verdad y no conoce la verdad. Necesita ser despertado por el Señor a la vida. Y solo si es despertado por el Señor a la vida, solo así puede escuchar la verdad. Yo no sé si usted le ha predicado a gente que cuando usted le va a predicar y usted le está diciendo, ellos terminan predicándole a usted y justificándose. Usted no lo está acusando, pero ellos mismos se justifican. Y te dicen, tú ves que yo hago esto, pero Dios sabe que yo no hago eso porque yo quiero. Lo que pasa es justificándose, porque lo único que le interesa es quedar bien y por eso se justifican. No pueden reconocer que están hundidos hasta el fondo en el fango del pecado y que solo la sangre de Cristo lo puede limpiar. No lo pueden reconocer eso. Ni pueden, ni quieren. Porque una de las características del que no conoce a Cristo es que ignora las verdades bíblicas. No puede ni quiere, no puede, porque las cosas espirituales se disciernen de manera espiritual. Y un carnal, por más que cite la Biblia, no sabe lo que está citando porque no puede entender las cosas espirituales de Dios. Las cosas de Dios solamente la entienden los que son de Dios. Y nosotros, en cambio, nosotros sí deberíamos conocer todo el consejo de Dios que está en las Escrituras. Lo tercero que el apóstol Pablo nos presenta es la insensibilidad en cuanto a lo espiritual y en cuanto a lo moral. Yo no sé si usted ha visto gente, y ahora con las redes sociales uno puede ver muchas cosas, gente que no solamente ellos se gozan cuando ellos hacen algo malo, algo depravado, sino que ellos alientan a que los otros lo hagan. Lo alientan y cuando el otro lo hace, ellos salen a celebrarlo como si fueran ellos que lo hicieron. Porque son inmorales. No les importa la verdad, no les importa la justicia, no les importa absolutamente nada. Y si pueden coger atajos, lo cogen. Usted puede ver este tipo de personas cuando a usted le toque ir a hacer una fila y usted tiene 2 horas en una fila ahí esperando su turno y este tipo de personas le da lo mismo, sabiendo que está la fila, ponerse adelante y si se puede colar, se cuela. Los cristianos no son así. Los cristianos si tienen que hacer su fila, la hacen, ¿verdad? Y no usan tráfico de influencia para entrar adelante. Yo veo gente riéndose aquí, no sé por qué. Yo espero que no sea, ¿verdad? No usan tráfico de influencia para aprovecharse. Yo voy a creer que no. Entonces, pero este tipo de personas actúa así, que no le importa absolutamente nada, solamente aprovecharse de la circunstancia y de la situación. Y si para eso tienen que afectar a cualquiera, no le importa. Porque lo único que quieren es salirse con la suya. Mírenlos cuando hay un semáforo y no hay policía de tránsito cerca, que si se pueden robar el semáforo, se lo roban la luz roja. Pero los cristianos no hacen eso. Los cristianos no se roban la luz roja. ¿Verdad que no? Porque los cristianos no son ladrones. Y eso suena feo, de que un cristiano cuando se robó la luz roja, eso suena feo. Pero esta gente simplemente quieren aprovechar todo, aunque ese aprovechar todo choque con la paz de los demás. Y hay de usted que le diga, pero está rojo, que si se pueden detener e insultarlo, lo van a hacer porque ellos siempre tienen la razón. Eso es lo que simplemente quieren beneficiarse y sacar ventaja de la situación, aunque eso signifique violar la ley en su favor. Pero si otro es que viola la ley, estas son la gente que le aplican todo el peso de la ley. Hoy ustedes ven un grupo de personas, de moralistas,
de esta sociedad hoy hablando y diciendo cosas y acusando a otros. Y cuando salen los gobiernos, que entra otro gobierno, usted se da cuenta que eso eran los que estaban lucrándose y beneficiándose y eran parte de la corrupción administrativa de ese gobierno pasado. ¿Y cómo es posible? Usted dice, no, pero eso fue solamente lo del gobierno que pasó, no todos los gobiernos. Porque no es un problema de los gobiernos, es un problema de la corrupción del corazón del ser humano. Número 4, la depravación de la mente. Que esto tiene que ver con la manera egocéntrica de pensar, tiene que ver con la ignorancia de la verdad y tiene que ver con la insensibilidad espiritual y moral. Es una conducta licenciosa, una conducta con ausencia total de cualquier tipo de freno. No tienen freno en cuanto a lo moral. Absolutamente nada. Y sobre todo en los pecados sexuales. Existe un estándar en la mente del hombre que le dice, mira, esto está malo, esto está bien, una conciencia. La mente les reprende. ¿A cuántos aquí han hecho algo y han sentido una reprensión de su mente? Pero que no es el Señor, no, que es nuestra propia mente que nos dice, no, pero yo no tengo que hacer eso. Si Wilfredo me pisó, yo no tengo que pisarlo igual. Además, la Biblia dice que no pague mal por mal. Ah, hombre, como quiera, yo lo voy a pisar porque conmigo nadie se mete. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo reacciona la persona? Dice, ¿quién es esa persona? Si tenemos este tipo de persona, tiene la mente cauterizada, tiene una mente depravada, que todo lo que piensa es mal. No se hace caso de otra cosa que no sea sus propios intereses y esa manera voraz de perseguir lo que quiere y de autocomplacerse, complacer sus caprichos personales y sus caprichos pecaminosos. Son impíos, pero también son inmorales. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso y nos está diciendo a nosotros, no anden como andan esta gente. Ustedes andaban así antes, pero hoy ustedes tienen que dar ejemplo porque ustedes son cristianos y deben modelar eso. Ahora los cristianos saben que deben andar de manera distinta. Ahora nosotros como cristianos sabemos que debemos andar de manera distinta, que deberíamos modelar una relación con Cristo. Deberíamos. Y deberíamos someternos a la palabra de Dios para ser transformado por ella. Porque solo así va a cambiar nuestra manera de vivir. Tú necesitas que cambie tu manera de vivir. Somete tu vida a la palabra de Dios. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. No andando de manera impía, porque si andamos como andan los otros que no son cristianos, eso indica que nosotros, eso es lo que somos, no somos cristianos. Si somos cristianos, deberíamos andar como Cristo anduvo, como Cristo nos enseña en su palabra, y no como a nosotros nos dé la gana, porque ya no somos nosotros, ahora es Cristo en nosotros, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos de Cristo y debemos imitar a Cristo y deberíamos agradar a Cristo con nuestro estilo de vida. Y deberíamos tener cuidado cuando nos relacionamos con alguien que no es cristiano para evitar que esa persona termine influenciándonos a nosotros. Tenemos que cuidar nuestros corazones, nuestras mentes y entender que nosotros debemos influenciar al mundo con Cristo y para Cristo. Puesto los ojos en Jesús, como dice el autor en Hebreo. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Que Cristo es nuestra meta. No es que seamos rencorosos, ni maliciosos, ni vengativos, ni antisociales. Es que seamos cristianos. Y cuando Pablo dice, no anden como andaban antes, le está diciendo, antes ustedes eran inconversos y ustedes podían hacer todas las diabluras que ustedes querían.
pero ahora ustedes no son inconversos, ahora ustedes son cristianos y tienen que andar como cristianos. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos andar y vivir como cristianos. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados, Dios. Perdónanos si muchas veces nos hemos comportado como inconversos y no hemos pensado en que tenemos que honrarte en todo cuanto nosotros hacemos. Perdona nuestros pecados, Señor. Y ayúdanos, Señor, a nosotros donde quiera que estemos, entender que somos luz y que debemos brillar con la luz de Cristo para que Cristo sea exaltado por medio de nuestro vivir y de nuestro accionar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.